Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas, curso poderoso primero B, turno tarde. Todos ustedes tengan bienvenidos. En esta oportunidad vamos a terminar hablando de la unidad número 2 en diapositiva 2.5 de la unidad número 2 titulado Formación del planeta. A lo largo de esta unidad venimos señalando cómo surgió el planeta, cómo surgió nuestro sistema solar, cómo surgió nuestra estrella más cercana, el Sol. Hemos hablado en esta unidad cómo ese conjunto de eventos los cuales contribuyeron a la formación de nuestra estrella el Sol, posteriormente a la formación de los planetas llamados protoplanetas o planetesimales, pasando posteriormente por un conjunto de eventos, por un proceso por el cual los planetas fueron cambiando. Algunos de ellos desaparecieron por el impacto con otros planetas, otros siguieron diferentes cambios, y a lo largo de ese proceso, el cual ha acontecido en millones de años, los planetas llegaron a nuestra actual situación y posición en cuanto a el sistema solar, producto de esos cambios, producto de ese conjunto de eventos que se ha ido suscitando en el sistema solar, en el universo, en nuestra galaxia, luego en el universo. Los planetas que conforman nuestro sistema solar, como lo dijimos ayer, divididos en planetas interiores o planetas rocosos, en planetas exteriores o planetas gaseosos, y finalmente en el grupo de planetas enanos. Todos estos planetas, juntamente a sus satélites, sus lunas, conforman nuestro sistema solar. ¿Por qué decimos sistema? Porque todos estos planetas, absolutamente todos estos planetas, están interrelacionados unos con otros. Cada planeta gira sobre su eje elíptico alrededor del Sol en su movimiento de traslación y gira sobre su eje de rotación en el movimiento de rotación, y junto con el planeta también sus satélites giran sobre este planeta, y todo esto se denomina sistema solar. El centro naturalmente es nuestra estrella, el Sol. En esta última diapositiva vamos a hablar de esos cambios que se ha ido sucediendo. Núcleo externo, tanto el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, la corteza, son los causantes del movimiento de los continentes, de la corteza continental y también de la corteza oceánica, es decir, ese espacio geográfico de tierra que está sumergida en los océanos, en los mares y en los lagos. Por lo tanto, las partes que tiene la Tierra influyen en la vida como tal. Y también hemos señalado la clase pasada que otro conjunto de elementos denominado atmósfera también
es la causante de la existencia de vida en una amplia variedad aquí en el planeta Tierra. Toda vez que la atmósfera, ese conjunto de gases donde se encuentra el oxígeno naturalmente, hace de este planeta habitable, hace de este planeta un hogar para una amplia variedad de flora y de fauna, y naturalmente entre ellos la vida humana. Sean animales unicelulares como las bacterias o seres multicelulares como el hombre, la vida se desarrolla en este tercer planeta del sistema solar por este conjunto de elementos que nos permiten poder albergar vida. Oxígeno, agua, humedad, temperatura adecuada y demás. Después de la formación del planeta, hasta nuestros días, en la Tierra se ha ido suscitando un conjunto de eventos que la historia lo ha ido recopilando y lo ha armado en lo que se conoce como cronología, vinculado al tiempo, y se ha ido estableciendo eones, eras, periodos y épocas. Hablamos de las eras geológicas, como la era primaria paleozoica. Hablamos de el periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, o hablamos de la era secundaria y o mesozoico, con los periodos como el triásico, jurásico o el cretácico. En estos periodos de tiempo llamados eras geológicas se han desarrollado un conjunto de eventos vinculados con el nacimiento de la vida, como con extinciones masivas, hasta nuestros días. Es decir, antes de que nosotros fuéramos a la universidad, estuviéramos paseando en el parque, antes de todo esto, existe un pasado que se remonta a la existencia de animales como los primeros mamíferos, como los mamuts, los mastodontes, o cuando el hombre empezaba a iniciarse en la tierra, o más antes podemos hablar de los reptiles grandes como los dinosaurios, o mucho más antes podemos hablar de los primeros peces, los primeros insectos, o mucho más antes podemos hablar de la vida resumida en la vida bacterial, es decir, formado por una sola célula. Y para una mejor precisión podemos hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es aquel conjunto de eventos en donde ha acontecido algún hecho. Podemos hablar de la velocidad de erosión de las montañas, en el caso de estudiar las montañas como tal. Si queremos comprender hace cuánto tiempo esa montaña mantenía su estructura firme, la geología, ciencia auxiliar de la ciencia, ha diseñado el método de la erosión de las montañas. Y con este método permite conocer más datos acerca de las montañas en cualquier lugar del globo. Todos podemos hablar de cálculo de tiempo en base a la velocidad del enfriamiento de nuestro planeta. A partir de entender y comprender que el núcleo es una bola, es una esfera caliente, incandescente, esta, como nos dice la ciencia,
podría empezar a enfriarse lentamente y esto habría generado grandes cambios en el planeta, cambios en la superficie, en la corteza continental como en la corteza oceánica, y esto también de alguna manera es apreciable para que la comunidad científica pueda determinar la edad del tiempo de nuestro planeta, naturalmente utilizando lenguajes de programación, determinados software, si vale la expresión, para poder conocer el tiempo, en este caso, de nuestro planeta, la Tierra. Podemos hablar de diferentes métodos de datación, como la desintegración de elementos radioactivos, estos ya asociados a experimentos en laboratorio. Estos a partir de restos geológicos puestas en laboratorio, esto naturalmente con el fin de encontrar restos biológicos en restos de piedra, y de esta manera poder entender y comprender la posible existencia de vida en un determinado espacio geográfico. O por lo contrario, podemos hablar de la geocronología absoluta, como también de la geocronología relativa. Geo viene de geología y cronología viene de tiempo, es decir, estudio del tiempo de la geografía. ¿Y qué es la geografía? Todo aquello que nos rodea. Nevados como el Illimani, el Mururat, el Huayna Potosí, el altiplano paceño, alteño. Podemos hablar de los árboles que abundan en los yungas o en valles mucho más precisos. Hablamos de Cochabamba, Sucre, Tarija. La geografía es todo aquello que nos rodea. El sagrado lago Titicaca. Hablamos de los valles en Bolivia, de los llanos en Bolivia o del altiplano. Y se habla de dos técnicas geocronológicas. La geocronología absoluta, que permite calcular la edad concreta de un objeto como tal. Por otra parte, la geocronología relativa se caracteriza por comparar dos o más procesos. Y a partir de esa comparación se puede llegar a determinar la edad de un objeto. No vamos a hablar de una edad concreta, sino vamos a una comparación de dos datos. Por eso se conoce como geocronología relativa. Existen naturalmente otros métodos como la geocronología absoluta o el método radiométrico. Este experimento realizado en laboratorio a partir de la utilización de elementos químicos inestables que nos van a poder ayudar a realizar un estudio a partir del proceso de la desintegración radioactiva, y esto naturalmente nos va a mostrar los resultados químicos, y a partir de estos resultados vamos a poder determinar las edades de algún objeto u otro elemento. Podemos hablar del método de datación relativa y podemos hacer énfasis en esa palabra. ¿Qué es método? El método, si bien está asociado a la investigación, porque método significa camino, entonces estamos hablando de caminos para llegar a encontrar algo, de caminos para llegar a determinar un algo, camino para llegar a un fin, camino para hallar algo que la ciencia está buscando. ¿Y qué es datación? Datación está vinculado a el origen, a el inicio.
si nosotros queremos conocer el día, la fecha, el lugar y el año de nacimiento de una determinada persona, vamos a pedirle su documento de identificación y revisando ese documento podemos conocer datos precisos de la fecha y su año de nacimiento. El mismo principio se ha aplicado, se ha replicado hacia el planeta, hacia una montaña, hacia un árbol, hacia un objeto como el resto de una vasija, como también a un ser vivo, la vida, hace millones de años en el pasado. Y para conocer su origen, se ha diseñado un conjunto de caminos conocidos, llamados como métodos de datación. En otras palabras, caminos para conocer su origen. Caminos para conocer cuándo estaba con vida el ser vivo o cuándo ese árbol empezó a crecer, a desarrollarse en un determinado espacio geográfico. Por ello utilizamos el término métodos de datación. En este caso hablamos del método de datación relativa. Y mediante este método se procura lograr tratar de ordenar un conjunto de acontecimientos geológicos que habrían acontecido hace mucho tiempo en el pasado. Esto naturalmente para determinar los sucesos ocurridos antes y después de algún momento de manera específica. Y hablamos de tres principios. Hablamos del principio de la superposición de los estratos, hablamos del principio de la superposición de los procesos geológicos, como también el principio de correlación de contenido fósil. Cuando hablamos del principio de la superposición de los estratos, estamos hablando de las diferentes capas que podemos hallar en el fondo de la corteza oceánica. Puede ser el fondo de los mares, el fondo de los lagos, toda vez que en su interior vamos a encontrar diferentes capas. Estas capas son denominados estratos, y la capa que se encuentre más, por así decirlo, al fondo es la capa más antigua, y la última capa, la cual está en la parte superior, es la capa moderna, es la última capa. La capa actual, dicho de otra manera, hablamos de columnas estratigráficas. Como nos muestra la imagen central de la derecha, vemos diferentes capas, y en este caso la capa F será la capa más reciente y la capa D será la capa más antigua. Dicho de otra manera, la capa más profunda es la más antigua, y la que está en primera mano es la capa más nueva, la capa actual. Cuando hablamos del principio de superposición de los procesos geológicos, estamos hablando de esas capas que habrían sufrido cambios geológicos. ¿Qué estudia la geología? Todo lo que nos rodea, todo aquello que acontece en un determinado espacio geográfico. Ese espacio geográfico puede estar formado por el altiplano boliviano, los valles de Bolivia o los llanos. Básicamente hablamos de los 9 departamentos. Y en estos 9 departamentos podemos encontrar estas capas superpuestas producto de ese proceso geológico. ¿Y cómo se genera el proceso? Producto de la actividad volcánica, producto de los terremotos, los sismos, los temblores, a consecuencia de la erupción volcánica o a consecuencia de el choque, la colisión de dos placas tectónicas que se van moviendo por encima de el manto. Cuando hablamos del principio de correlación con el contenido fósil, estamos hablando
y aquellas capas de tierra, aquellos estratos en donde se ha podido ubicar fósiles, restos de animales, fauna y de plantas, flora, que habrían estado con vida hace mucho tiempo en el pasado. La paleontología, por ejemplo, es una rama de la geología y estudia a los fósiles, a los restos de seres que vivieron en el pasado. Hablamos de seres que estuvieron con vida hace muchos millones de años en el pasado. En la imagen podemos apreciar en la parte inferior de la izquierda el fósil de un trilobite, o en la parte central el fósil de un amonite, o el fósil de un helecho, o en la parte inferior de la derecha podemos ver el fósil de un pez. Todos estos señalados nos están mostrando que hace mucho tiempo en el pasado, tanto peces como trilobitos y amonites nacieron, crecieron y murieron en el planeta, en algún punto geográfico del planeta, y que por su parte los helechos también crecieron, se desarrollaron en algún bosque en nuestro planeta. De ahí la denominación de fósil. Y surge la importancia geológica de los fósiles por estudiar el pasado de estos seres vivos y cómo acontece el proceso de la fosilización. Después de que un ser vivo muere, sus restos van a parar al fondo, en este caso de la corteza oceánica, al fondo marino, producto de un proceso de descomposición. La piel, la carne como tal, va a ser consumida por las bacterias, por los gusanos, si vale el término, y va a empezar con el paso del tiempo a cubrirse los restos de ese ser vivo por diferentes capas de tierra, puede ser grava, producto y a consecuencia de que el planeta se encuentra en constante movimiento. Y después de ser cubierto por tierra, grava u otro elemento y sometido a grandes presiones, ese resto de ese cuerpo, ese hueso, va a terminar por convertirse en rocas sedimentarias. Hablamos de la fosilización. De esa manera se produce el proceso de la fosilización. Y precisamente son estos hallazgos de estos restos de animales fosilizados que permite a la paleontología, a esta rama de la geología, indagar todo lo relacionado con la vida de ese ser vivo, aplicando naturalmente un determinado método de datación. En este caso será carbono 14. Y con esos estudios realizados a estos fósiles, los resultados de estas investigaciones en laboratorio va a permitir a los científicos armar un modelo de las divisiones de la historia de la Tierra. Y se hablará de los eones como un lapso de tiempo más grande que implica muchos millones de años, y estos eones a su vez se van a dividir en eras que también implican millones de años, y a su vez las eras se van a dividir en periodos, y los periodos se van a dividir en épocas. Eones, eras, periodos, épocas son lapsos de tiempo presentes en el planeta Tierra, periodos de tiempo en donde la vida se ha desarrollado en la Tierra. Hablamos
de la vida de la fauna, hablamos de los animales en toda su variedad y hablamos de la vida de la flora, de las plantas en su variedad, sean algas marinas en la corteza oceánica o hablamos de helechos en la corteza continental. Es así que las principales divisiones de tiempo de la historia de la Tierra va a presentarnos este modelo a partir de los hallazgos, a partir de los estudios de diferentes fósiles mediante la paleontología, ciencia auxiliar de la geología, y con estos datos nos va a permitir armar este modelo: el precámbrico, el fanerozoico y todos sus periodos como tal, mostrándonos la evolución de la vida en el planeta Tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de eras geológicas, estamos hablando de un periodo llamado precámbrico, donde surgió la vida celular y las primeras manifestaciones de vida multicelular. Hablamos del periodo paleozoico o primario, con la aparición de las primeras medusas, de los primeros trilobitos, de los meganeuras en los océanos del planeta, y terminará con la gran extinción de estos, como los peces y los insectos en los grandes pantanos, y se iniciará una nueva era geológica, denominada la era mesozoica y o secundaria, donde surgirán los grandes saurios, los grandes reptiles. Y cuando estos lleguen a morir, terminará la era geológica secundaria y o mesozoica para dar inicio a la era geológica cenozoica y o terciaria, donde harán su aparición los primeros mamíferos. Ya a la muerte de estos surgirá una nueva era geológica denominada era cuaternaria y o era neozoica, dando lugar a una nueva variedad de animales mamíferos. De esta forma se desarrollará en el pasado las eras geológicas, y cada una de estas eras naturalmente con sus divisiones denominadas periodos, y estos periodos a su vez se van a dividir en épocas. Todos estos eventos acontecidos en el planeta va a estar sujeto a la existencia de una gran atmósfera por encima de la corteza, por encima del manto superior, por encima del manto inferior, por encima del núcleo exterior, por encima del núcleo interior, donde la litosfera y la hidrosfera, producto de esa dinamicidad de las placas tectónicas, va a permitir al planeta desde su inicio hasta nuestros días un constante movimiento dinámico, eventos que terminaron por originar la vida en algún momento de la historia del planeta. Y seguimos hablando de métodos de datación, hablamos de métodos de sucesos geológicos. Cuando hablamos de datación de sucesos geológicos, estamos hablando de esos eventos que pasaron cronológicamente en distintos puntos geográficos dentro de nuestro planeta. Y para ello debemos acudir a la revisión de los métodos de datación, sea datación relativa para determinar un acontecimiento antes y después, o utilizando diferentes métodos como la estratigrafía. Podemos hablar de la técnica sedimentaria o la técnica palinología. O por otro lado podemos hablar de el método de datación absoluta, como la técnica de la dendrocronología, la técnica de barbas glaciares, la técnica de isótopos radioactivos
o podemos utilizar otros métodos de datación, como el de termoluminiscencia, el método de paleomagnetismo, o podemos hablar de otros métodos como el de bandas de crecimiento de animal. Cualquiera de estos métodos siempre se va a aplicar con la finalidad de poder conocer la verdad de un determinado ser vivo, un determinado objeto, y de esta manera conocer la historia de los animales, las plantas, los objetos en nuestro planeta hace millones de años en el pasado. Por ejemplo, cuando hablamos del método de datación relativa, estamos hablando de esa datación relativa cuando hablamos de las capas de tierra de manera horizontal, o podemos hablar de la datación absoluta cuando hablamos de la datación de ceniza volcánica. Cualquiera que sea la técnica, siempre nos va a ayudar a poder desentrañar la antigüedad de las capas de la tierra, la antigüedad de los fósiles en la corteza oceánica o en la corteza terrestre. Si bien la datación relativa a la estratigrafía fue propuesta por este pionero como Nicolás Steno ya en el pasado siglo XVII, este estudio se hizo más fuerte con los principios señalados por este pionero, Steno. Y a partir de los principios ya señalados, la ciencia fue adquiriendo conocimiento a partir de este pionero y fue armando modelos conocidos hasta nuestros días. Toda vez que el estrato es una capa de sedimentos, los cuales están acumulados en la tierra, y esta capa ha sufrido o se ha dado esa acumulación producto de un determinado espacio y tiempo continuo en el pasado. Y producto de esa acumulación hoy en día podemos hablar de estratos, como nos muestra en la imagen superior derecha. Por otro lado, debemos señalar que estos materiales se van ordenando, se van acumulando cronológicamente como una columna estratigráfica, mostrándonos, indicándonos el tipo de roca, los fósiles que existen en estas rocas y su estructura como tal. Y ello naturalmente nos permite conocer acerca y estudiar estas capas, el origen o la antigüedad de nuestro planeta, la Tierra. En la imagen podemos apreciar que el estrato 3 es la última capa que se ha depositado en esa montaña, y que el estrato número 2 es la capa más antigua, y que el estrato número 1 es la capa mucho más antigua. Dicho de otra manera, en este corte que se hace de la montaña se puede ver 3 capas. La capa que se halla en el fondo, el estrato número 1, será la capa más antigua. Y la capa que le sigue al estrato 1, conocido como estrato 2, será la capa más reciente. Y más reciente es la capa número 3, el estrato número 3. Y este tipo de cortes se puede apreciar en cualquier lugar donde se realice este corte, sean canales, sean ríos, sean puentes, o simplemente sean restos geográficos los cuales abundan en nuestro entorno, los estratos. Es en ese sentido entonces que los estratos reciben el nombre de
planos de estratificación, porque mediante estratos se va a realizar su estudio, se va a determinar su composición y otros aspectos importantes, como la posible existencia de algún fósil en sus estratos. Y se hallará la posible determinación. Lo que nosotros vemos en el suelo se conoce como techo de la serie, y la segunda capa se conoce como techo de estrato, y más profundo se hallará más estratos, más capas, y esto naturalmente nos va a mostrar la superposición de capas por un lado. Por otro lado nos mostrará los planos de estratificación, que pueden ser diferentes capas de tierra: arcilla, arena, grava, piedra, entre otros. Entonces, los principios básicos de la estratigrafía nos va a permitir poder desarrollar diferentes principios, como el de uniformismo, como el de horizontalidad original, superposición de estratos o continuidad lateral. Y estos eventos naturalmente nos van a mostrar cómo la estratigrafía ha ido desarrollando más técnicas, más métodos para conocer la antigüedad de la Tierra como tal. Esto naturalmente vinculados a la historia de la Tierra propiamente dicha. Con eso terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un mil bendiciones y muchas gracias.